Bienvenida, bienvenido a Metamorfosis del Coaching, un espacio donde las conversaciones no son cómodas, pero sí necesarias. Soy Romina Cartelone, coach profesional, y aquí abrimos miradas, cuestionamos certezas y acompañamos procesos reales de transformación. Este no es un lugar de respuestas rápidas, es un espacio para detenerte, observarte y quizás atreverte a cambiar. Las reflexiones y experiencias que compartimos en este programa nacen desde la vivencia de cada invitado y no buscan reemplazar asesoría profesional específica. Te invito a escuchar con apertura y a tomar aquello que haga sentido para ti. Si estás aquí, no es casualidad. Algo en ti ya está en movimiento. Comencemos. Este capítulo es auspiciado por Susan Parra, coach ejecutiva. Potencia tu carrera profesional y tu liderazgo. En Instagram puedes encontrarla como Eso habla de lo que yo creía que era el @susan.executivecoach. coaching y que yo creía que iba a ser En como YouTube coach. y me voló Ujú. la cabeza. Ese bocha, oye, yo Maravilloso. cuando él hablaba de su gringa, yo decía, soy yo, soy yo. Soy yo. Yo El la, Bocha Uriel. Carlos Andrés, el Bocha Uriel. Yo lo, Bienvenidos a Metamorfosis del Coaching, temporada 5, el espacio donde exploramos la evolución del coaching y cómo impacta en distintos ámbitos de la vida y las organizaciones. Siempre inspirados por las competencias de ICF y el código de ética que nos guían como profesionales. En este episodio titulado Coaching Deportivo, Comunicación, Emociones y Resultados Extraordinarios, tenemos el privilegio de conversar con un invitado que encarna el espíritu del aprendizaje y la transformación. ¿Quién es él, Susan? Él es Maxi Cavani. Y hoy se los quiero presentar. Maxi es coach profesional con doble certificación internacional por ICF y FICOP, credencializado nivel PSC y se ha especializado en coaching deportivo, ejecutivo y sistémico, de la mano de referentes mundiales como Elena Espinal, Fernando Flores, Laura Vicondoa y Marco Leone. Su propósito, y vamos a hablar en este episodio de todo esto, es acompañar a deportistas y equipos a descubrir su potencial, sus fortalezas y alcanzar sus objetivos disfrutando del proceso. Además de toda esta trayectoria como coach, déjenme contarles que Maxi es escritor y autor del libro Aprendiz, una obra que reúne 77 preguntas poderosas, diseñadas para abrir conversaciones profundas, generar reflexión y habilitar cambios reales en la vida de quienes se animan a transitarlas. También es creador del podcast Aprendiz del Deporte, que estos días hemos estado disfrutando también, donde dialoga con campeones del mundo, medallistas olímpicos y referentes internacionales del deporte, explorando los aprendizajes que el deporte aporta a la vida y lo que la vida devuelve al deporte para alcanzar la excelencia. Hoy, junto a Maxi, vamos a mirar el coaching deportivo como un camino que integra. Y escuchen bien, ¿qué es lo que integra este episodio? La comunicación, las emociones, los resultados extraordinarios, siempre desde el poder de las preguntas y la fuerza transformadora de las conversaciones. Así es que aquí está Maxi, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mi querida Susan. Hola, hola, dale Maxi, todo para ti el micrófono. Queremos Hola, escucharte. hola Susan, hola Romy. ¿Cómo les va? Un placer para mí conversar con ustedes en esta quinta temporada. Quinta temporada. Eso Tremendo. habla del éxito de su Perseverancia, diría comunicación, de yo su... más, Maxi, perseverancia. Sí, no, no es menor. Fíjate que Romy, dentro de la presentación, contó de Aprendiz del Deporte, que tiene una temporada. Siempre quise y dije, voy a empezar la segunda y por H o por B, tuve un montón de ideas y propuestas y demás y nunca la empecé. Tiene una temporada, 37 capítulos, pero tiene una temporada. Ustedes tienen 5. O sea, Sí. no es menor. Para mí es un placer que hayan demorado tanto en invitarme. No mentira. Para mí es un placer Bueno, estar conversando con ustedes.
Es que eso, Maxi, tiene que ver, las temporadas tienen que ver justamente con esto del proceso que hablábamos, ¿no? Tiene que ver con un proceso de maduración. Y vos sabés que hemos estado con Susan recorriendo de alguna manera todo lo que has trabajado desde el mundo del coaching, sobre todo, ¿no? Traemos esto del libro, por eso lo queríamos mencionar, tus podcasts. Y tu recorrido también incluye incluso el derecho, la actuación, la docencia, la escritura. Y hoy estás aquí porque la invitación es específicamente para hablar del coaching deportivo, pero no se puede hablar del coaching deportivo sin esto otro, ¿no? Sin todo lo que sos. Sí. Entonces, la curiosidad aquí, Maxi, como para empezar esta conversación, es qué etapas fueron claves en este Maxi que sos hoy. Bueno, creo que la primera de todos, cuando yo me presento, primero me presento como deportista. Bien. Mira, acabo de terminar mi proteína, mira. Pero más allá de eso, más allá de que soy deportista y hago deporte, intento hacerlo 7 días a la semana, o sea, todos los días. Eh, pero de los 8 hasta los 18 años, o sea, en esa etapa, si se quiere, de la infancia y preadolescencia, de adolescencia, yo me la pasé adentro de un gimnasio. Hice gimnasia artística en el alto rendimiento, llegué a competir a nivel internacional, a nivel elite, integré la selección, pero lo que más me marcó fue esas 6 horas y media por día que me las pasaba adentro del gimnasio, en los cuales aprendí muchísimas cosas, el valor de plantearme objetivos, el valor de la disciplina, de la perseverancia, del valor de la amistad también, porque de hecho mañana, el jueves, nos juntamos con mis amigos, Martín, Waldo y Gustavo, amigos de esa infancia que convivíamos todo el día dentro del gimnasio. Y desde ahí me presentó. Esa etapa para mí fue fundamental, fue fundamental y fundacional en mi Claro. vida. Porque de hecho la de todos, si ustedes también recuerden entre los 8 y los 18 qué estaban haciendo y lo que aprendemos en ese momento, te queda para toda la vida. Entonces yo creo que fue una gran educación la que tuve adentro del gimnasio y haciendo la actividad deportiva que me marcó de por vida. Por más que a los 18 sí, empezando otra etapa que es la universitaria, que estuve creo que 9 años en la facultad, me recibí de abogado, después tuve la etapa emprendedora y profesional como abogado, he hecho un montón de otras actividades, he desarrollado proyectos inmobiliarios y demás, pero siempre fui muy emprendedor, muy comerciante, siempre me gustó vender. Y la última etapa es donde yo conozco el coaching. Y donde jocosamente antes de empezar a grabar le mostraba la foto que empezó mi camino en el coaching creyendo que el coaching era algo que después no terminó siendo. Y esa fue la última etapa. Si le tengo que dividir en etapas a mi vida, que gracias por la pregunta porque va marcado un poco eso. Si querés la última, siendo padre, creo que ahí también hay una etapa nueva y una bisagra muy grande al ser padre de Toto también. Creo que marca una nueva etapa, ¿no? Qué lindo. Coincidimos en los totos, fíjate, tú tienes un toto de 5 años, yo tengo uno que está cumpliendo 20. Mirá, bueno, vos venís del Sí. futuro, contame un poco, es más fácil después, ¿no? No. Anímate, A porque tu no totito viene más ahora. fácil. No, nunca es fácil, pero siempre es hermoso. Sí, Qué lindo, maravilloso. Maxi. Yo ahí tengo la curiosidad y te lo pregunto desde el absoluto Ahí estaba viendo la foto, acá está. analfabetismo y la curiosidad. Mira, ahí está tu toto. Ah, Bello. no, Ay, no. Ahí estaba cosita. chiquito, ahí Re- estaba chiquito. Recuérdalo así para siempre. Mi pregunta viene desde el pueblo. Mira, todos dicen, mira, hoy día los coaches aparecen, tú levantas una piedra, aparecen 100 coaches, hay coaches de Sí. salud, coaches del pelo, coaches de las piernas, mofándome un poco y riéndome de la situación, pero cuando tú dices, mira, yo estuve en la facultad, tuve 8 9 años, me recibí de abogado, después tuve mi periodo de emprendimiento y qué sé yo, y llegué al coaching. Cuando, cuando llegas al coaching, ¿qué es lo primero que te prepara para ir en este descubrimiento del coaching deportivo? Porque me da la impresión, Maxi, que tú no naciste coach deportivo.
que hubo toda una No, preparación. Entonces, háblanos un poquito de eso, como para que los que nos escuchan también entiendan que esto no es levantar la piedra y encontrar un coach deportivo, ¿no? no. A ver, lo primero que me prepara se llama Marco Leone. Que para los que no lo conocen, vayan a otro capítulo de Metamorfosis, que Wow. está el negro hermoso, que también está ahí acá, el libro, mira, es el libro negro. Eh, Mira, lo primero que me prepara cuando digo Marco Leone es la formación. Fueron 2 años de no formación, de transformación. Mm, Que fueron 2 años, pero que fueron 3, porque no me quería certificar el negro. Me decía, y de nuevo, yo me tenía que volver a presentar. Dentro de la formación, a mi modo de verla, formación más transformacional que yo, de las que conozco en el mundo del coaching, es la de Marco, porque es la más, por lo menos la que yo viví, la más exigente, lejos. mm. Conozco gente que estuvo 8 años y no certificó, porque requiere una transformación y un pasarlo por el cuerpo. Dentro del pasarlo por el cuerpo estaba la práctica, llevar a la práctica y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar. Y creo que es eso lo que más me preparó para el coaching, es practicar durante la formación. Y cuando yo certifiqué hermosamente, el negro me dijo, ok, ya estás listo para seguir practicando solo. No es que ahora sos coach, anda a coachear. No, no, no. Para empezar a practicar solo. Y ahí empecé a practicar solo, y después obviamente que seguí buscando maestros como Elena Espinal, como Laura Vicondoa, como Fernando Flores, y bueno, y muchos otros que me fueron marcando el camino. Eso en cuanto al coaching puro y duro, coaching ICF y coaching, si quieres hablar del coaching general, barra sistémico ontológico. Ujú. Y después la parte, de hecho lo digo en mi canal voy a hacer autobombo, pero en mi canal de YouTube, que pueden seguirlo, lo digo en un video porque mucha gente me escribe, ¿dónde me preparé yo como coach deportivo? ¿Dónde certifiqué como coach deportivo? ¿Dónde estudié como coach deportivo? Y yo digo que estudié acá, en todo esto que ven acá. Acá y en la calle, y haciendo, y estudiando y haciendo, y preparándome, y adaptando lo que aprendía en el coaching sistémico, en el coaching ontológico, en el coaching ejecutivo, y lo adaptaba hacia el coaching deportivo. Lo fui haciendo en la práctica, no hubo ninguna certificación a mí de coaching deportivo que me preparaba para ser coaching deportivo. Así que tuve Y que hacer la pasaste mía. por el coaching ejecutivo también, el coaching sistémico, ¿Eh? hiciste preparaciones ahí, ¿no? Pasé y soy docente de la especialización coaching ejecutivo de Laura Vicondoa, estrategia de coaching ejecutivo hace 4 años como docente, pero hace muchos años ya estoy en contacto con el coaching ejecutivo y trabajo como con ejecutivos, y cada vez menos porque me va absorbiendo cada vez más el deporte. Pero bueno, no es algo que yo Maxi, haya elegido, sí. Maxi, ¿sabés qué? Me encanta esto que traes de los maestros, ¿no? Y te escuché Mm. mucho hablar de ello en uno de tus podcasts cuando trabajás y lo conversás, ¿no? Con los deportistas de alto rendimiento. Y ahí traes a otro negro, ¿no? Al negro Dolina, que me encanta Oh, esto que siempre decís, ¿no? Como somos en la vida, somos en la cancha. Y traías che, parece esto que lo también, preparamos. Lo ¿viste? preparamos, está todo acá. Yo tengo que está todo acá, está todos los maestros Está acá. todo ahí. Y te ¿Eh? escuchaba. Eso para que veas, Marco, que somos chicas que estudiamos a nuestros entrevistados, ¿no? Muy Entonces nos bien. tomamos el tiempo para escucharte, para de alguna manera investigarte, si se puede decir Y investigar. embelezarnos de ti también, porque ha sido un descubrimiento de Maxi estos días. Ha sido wow. Te dije ayer, eres una caja de Pandora, Maxi. Sí, 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 sí. y quería volver a eso del ser, ¿no? Esto que también eh, traes de Leone, ¿no? El trabajo en el ser, esto que vos traes muy bonito en la formación, que decís, no es una formación, es una transformación, que creo que todos los que somos facilitadores, usan también lo ellos, yo también lo soy, todos los que somos facilitadores en esto del mundo del coaching, eh, o somos mentores, queremos transmitir, ¿no? O siempre que nos mandan a hacer, viste, cuando nos mandan a hacer un video para publicidad y demás. Y me encanta esto, ¿no? Al poder convertir esta formación en un proceso de transformación
y relacionarlo con esto, como soy en la vida, soy en la cancha, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vivís desde lo deportivo, Maxi, desde tu día a día? ¿Cómo, porque la cancha es la vida también, ¿no? No hace falta Sí. llevarlo al deporte. ¿Cómo es esa transformación del ser ahí? Por eso, por eso, por eso en mi podcast Aprendiz del Deporte, mi objetivo es conectar a los deportistas con la persona de a pie. ¿Y cómo es esto que el deporte me dio para aplicarlo en la vida y cómo la vida me transformó y me dio que lo estoy aplicando en el deporte? Y todos los capítulos comienzan con la pregunta que a muchos les ha gustado. De hecho, hay muchos deportistas que después me han invitado a otros, porque les gustó la entrevista, me han invitado a otros aspectos para que les siga preguntando. El caso de Luciano de Checo, que hicimos un montón de vivos. Después estamos hablando de Luciano de Checo, estamos hablando del mejor jugador de la década, medallista olímpico, y me siguió llamando Cachito Vigil, con quien hoy tengo Sí, la lindísimo, lo formación. escuché Me también. llamó una semana después por teléfono y me dice, Maxi, yo no sé si, ¿viste cómo habla él? No sé si dije lo que vos querías escuchar en el podcast. ¿Querés que Sí, grabemos otro? Y le las dije, cositas. yo no quería escuchar nada. Yo te hice preguntas y vos lo llevaste para donde lo quisiste llevar. Y es el, y Está lo que perfecto. empieza el cada capítulo es preguntándole cómo fueron los primeros años de tu vida. O sea, cuando no era Cachito Vigil, entrenador y medallista olímpico de las Leonas, cuando no, ni siquiera habían agarrado los que agarraron la raqueta, los que agarraron la pelota, antes de eso, cómo eran sus relaciones, sus padres, sus vivencias, qué es lo de que vivieron ahí, pudieron aplicar al deporte. Y hoy, muchos ya fuera del deporte, ¿qué pudieron del deporte? ¿Qué aprendieron en esos años que lo pudieron llevar a la vida? Y yo creo que también lo aprendí un poco de Marco a esto, de que soy el mismo. O sea, yo soy el mismo cuando coacheo, yo soy el mismo con mi hijo, yo soy el mismo cuando entreno. Mi desafío es ese, es no ir cambiando mi ser, porque creo que todos se van realimentando. Entonces, Mm, nada, Va me súper gusta conectado eso. con con el ser auténtico que somos, ¿no? Que lo Mm. hemos hablado varias veces, como yo me acuerdo en una cursada llegó un compañero y, y Elena o alguien del equipo le dice em, algo parecido a esto, de uno vive de, como coach en la vida, no es como que tú te sacas el traje del coach y No, vives una vida claro. distinta, ¿no? Y me acuerdo la expresión de este joven de decir, no, qué agotador. Como, ¿cómo voy a vivir en esto 24 horas? Y en realidad, después que hacemos cierto nivel de transformación, nos damos cuenta que es mucho más fácil vivir desde ahí Es lo constantemente. que Elena lo dice, en encarna mentalidad de coaching. Encarnar la Encarna, pero mentalidad del no solo coaching no aquí es, para la foto, claro, sino que vívelo, pásalo por tu cuerpo. Claro. así es, Que, y así lo que vivo son yo. competencias, viste, que es la competencia que a veces uno hasta la estudia de memoria, porque para rendir, acreditar la estudias de memoria, pero realmente, y lo veíamos ayer con una colega, ¿no? Que preguntaba algo del código de ética y nos decía, chicas, ¿esto qué significa? ¿No? Porque justamente es, bueno, cómo lo vivo justamente en el día a día, en carne propia. Y vos sabés que, Maxi, me ha llamado algo siempre la atención de los coaches deportivos, porque a mi juicio siempre están como muy orientados a la acción, al hacer, al resultado, ¿no? Y Sí. ayer te escuchaba con Cachito Vigil esto de invertir la pirámide, ¿no? Mm. En lugar de enfocarse en el hacer y en el resultado, y después en el ser, es enfocarse en el ser primero, ¿no? Es como invertir estas creencias que también vienen mucho del mundo del deporte. A mí siempre me ha gustado el deporte, nunca he hecho deporte de alto rendimiento, pero siempre, ¿no? Es algo, por eso tenía ese juicio, ¿no? Orientado al Mm. resultado, orientado a la acción y qué pasaba con el ser. Y ayer me quedó súper claro cuando lo traías con Cachito Vigila esto. ¿Cómo lo vivís vos desde el campo de lo deportivo? ¿Cómo lo trabajás, por ejemplo, con los equipos, con los entrenadores? ¿Y qué es la pirámide Estaba mirando. invertida? Quiero saber de Bueno, eso, Maxi. miraba para atrás, porque justamente creo que lo habla este libro. A ver, mira. Bueno,
Este es Pep Marí, fue Poder aprender. psicólogo de Barcelona, del Barcelona, eh, entre otros. A ver, la pirámide invertida es, ¿qué es primero? ¿Ser, hacer o tener? Ujú. Yo aprendí lo que aprendí en mis años, mis primeros años, y sobre todo lo veo muy claro en la profesión de abogado, que primero era tener. O sea, que el objetivo y que lo primero y lo principal era tener. Si yo tengo, le voy a dar mi cuento primero del abogado, es, o lo que yo veía, si yo veía a alguien que tenía un BMW, que tenía un estudio jurídico con 25 empleados, que tenía muchísimos clientes y que La foto. tenía un montón de juicios ganados, era alguien que era un gran abogado, Exitoso, claro. era exitoso, era un gran abogado. Primero, cuando él tenía eso, Mm, lograba ser. Eso era mi creencia. Con esto de encarnar la mentalidad de coaching y entender que primero se es, luego se hace y luego se logra, es dar vuelta a la pirámide. Es dar vuelta a la pirámide. Es entender de que yo no puedo hacer nada si antes no soy. Claro. O sea, y obviamente no puedo tener sin hacer. Entonces, estamos de acuerdo de soy. que nos medimos por el hacer y por el lograr. Y de hecho lo trajiste, Romy, recién. De coaching deportivo estamos tan enfocados en el hacer y en el lograr, sobre todo, Ujú, que caemos en esa, en que pensar de que si yo no fui campeón, no soy nadie, Y no el soy proceso, ¿no, suficiente. Maxi? Esto de no valorar el proceso, y lo vemos muchísimo, o por lo menos nosotros, o yo como espectadora, ¿no? Soy muy fanática de la selección, déjame decirte, Ujú, ujú. y he sufrido mucho la selección de fútbol, ¿no? Y he sufrido mucho, yo le decía a mis hijas, mm, después de 36 años, ¿no? Esto del mundial, y porque ellas, claro, son fanáticas y todo lo que quiera, pero no lograban entender ¿no? Este llanto mío cuando salimos campeones y mucha gente que te dice, bueno, pero ¿hasta cuándo van a decir que son campeones? Porque estuvimos preparando, ¿no? Fue un proceso de muchos, muchos años para quienes entendemos la importancia del proceso, ¿no? Y versus, por ejemplo, muchos periodistas deportivos que cuestionan mucho a los jugadores, ¿no? Y ponen estos adjetivos, sos un fracasado, sos un pecho ay, qué frío, horror. ¿no? Entonces, lo hemos visto en el mismísimo Messi, ¿no? Que por un momento renuncia a la selección porque como no tenía este campeonato, no podía ser el mejor jugador del mundo, ¿no? Entonces, Bueno, digo, pero esa es la creencia que tenemos que derribar. Porque de hecho ayer veía un reportaje al Leoncito Almeida, Matías Almeida, fue integrante de la selección, jugó en el Inter de sí, Milán y todo, y él decía que renunció jugando en el Inter a los 30 años, pico de su carrera, Inter de Milán. Renunció, se retiró y se fue a vivir al campo. Estuvo 5 años deprimido arriando vacas, porque no se sentía feliz haciendo lo que hacía, pero tampoco se sentía afuera y suficiente, hasta que encontró su sentido en justamente poder salir de esa depresión y su sentido de la vida hoy como entrenador es escuchar a los deportistas cuando están en ese lugar difícil de la vida, que no tiene que ver con el tener. Fíjate que él Claro. tenía todo, pero no era nadie a su modo de verlo. No era nadie. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre el ser, y yo me doy cuenta que yo soy, yo valgo, yo pertenezco, yo tengo, antes del hacer, ya está. El hacer es una Aparece posibilidad. por naturaliz. O sea, El es hacer es súper una posibilidad orgánico. y el lograr es una consecuencia. El Total. hacer es natural. Yo hago porque respiro y porque me levanto y porque hablo y porque escucho. Eso es natural, no lo puedo evitar. El hacer. Yo voy a hacer. Pero está predestinado o predeterminado por el ser. Y Mm, el lograr es una consecuencia. Yo no puedo, total. no puedo manejarlo al lograr. El lograr viene, o el éxito si se quiere, o el logro o el éxito, viene del rebote de algo. Es el salir. La palabra éxito viene de salir. Es como que la consecuencia. Es algo que yo no domino, no puedo dominar. Lo que sí puedo dominar es el hacer, pero que viene siempre predeterminado por el ser.
Entonces cuando yo realmente entré en ese ser, empiezo a autoconocer, empiezo a trabajar, empiezo a darme cuenta de que yo tengo un montón de aprendizajes sin ser campeón del mundo, sin haber logrado, perdón, no sin ser, porque yo puedo ser campeón del mundo antes de lograrlo, que Claro. es un poco la frase de Messi también. Messi era campeón del mundo antes de levantar la copa, ya Sí, era sí, porque ya estaba, ya Messi. tenía claro, sabía quién Ya era tenía, y sabía, ya sabía dónde sabía iba a quién llegar. era, sabía quién era, sabía quién era. Pero bueno, esa sería la pirámide invertida y en lo que trabajamos los coaches es en que pueda el deportista primero observar quién está haciendo, pueda medir inclusive quién es, que se pueda auto-observar, porque a veces también yo soy de acuerdo a lo que me dicen que valgo, que Otros. soy, que entonces, bueno, el primero que se puedan auto-observar, se puedan auto-medir, que puedan ver quién están siendo hoy, qué pueden hacer con eso, y después empezar a trabajar en ampliar las capacidades del ser para ampliar las capacidades del hacer y en lograr soltar lo que viene solo. Ujú. Soltar lo que Maravilloso, viene. maravilloso. Decláralo, Mm, decláralo, porque está buenísimo también, y de hecho a mí me miden como coach, y nos miden a los coaches en las empresas y en el deporte por los resultados. No podemos claro, correr el culo a la jeringa. Nos miden no, por los claro. resultados y quieren resultados. Sí, vamos a medir el resultado, vamos a escribir los resultados. ¿Qué queremos? ¿Cuántos para? Yo le digo, cuando empiezo un proceso con los deportistas, le digo, haz de cuenta que soy el genio de la lámpara. Decime qué querés lograr, qué querés tener en 3 meses. Y lo pongo. No, quiero jugar más minutos. ¿Cuántos minutos? Bueno, jugar más partidos, ser titular, hacer goles. ¿Cuántos goles querés hacer? Anotemos. Eso es el Mm, tener. ¿Cuántos querés tener? Al final, perfecto. Una vez que lo tenemos claro, soltalo. Ahora vamos a trabajar en el ser. Porque si logras ser alguien que hoy no sos, vas a hacer algo que hoy no podés y vas a tener algo que no tenés. hermoso, me encanta Maxi. Y sabéis que lo conecto un montón con el coaching ontológico que hacemos con la escuela en Génesis de Being Profile y cómo trabajamos desde la misma pirámide invertida. Y tiene exactamente la misma lógica, la misma orgánica. Y entendemos la vida desde otro lugar y acompañamos a nuestros coaches desde ese lugar. Exactamente, veamos qué es tu futuro, dónde quieres llegar. Ok, ¿quién tienes que ser? ¿Quién tiene que aparecer para que eso se logre, ¿no? Entonces, me encanta y qué lindo verlo aplicado al deporte o a otras dinámicas, ¿no? Y ayer te escuchaba en tu web, en YouTube, y le decías algo así como vienen los padres de los deportistas pequeños y me dicen, yo quiero que entrenes a mi hijo, que le hagas coaching a mi hijo porque es muy tímido y porque tiene que sacar su personalidad. Y se acercan los padres a pedirte a ti que le hagas coaching a un niño. Y aquí destaco tu ética al ser capaz de decir, no ver el billete que corre ahí, sino decir, yo no hago coaching a niños, no hago coaching No. a menores de edad, pero te puedo hacer coaching a ti como padre. Cuéntanos ahí, quiero escucharlo desde ti. ¿De dónde nace Es, eso? ¿Cómo descubres eh, que es el padre o la madre el que no, no tengo necesita idea. coaching? Lo tener. Es buena pregunta para analizarlo de dónde viene. Pero creo que viene en esto de, sacándolo del deporte, esto de mandar mi hijo al psicólogo. Y en carne propia, les voy a compartir algo que me pasó con Toto. Todo este año lloró todos los días antes de entrar al colegio. Todos, todos los días. Desde el primero, viste que supuestamente periodo de adaptación, de la sala de 5 ya venía de sala de 4 que lloró al principio y después se adaptó. La sala de 5 lloró todos los santos días. Y era un llanto desenfrenado que me agarraba de acá y la seño lo agarraba del otro lado para que se quedara. Y, y nada, en un momento digo, voy a tener que pedir ayuda. Y mucha gente, y conozco, tengo muchos amigos que mandan a su hijo de 5 años al psicólogo. Y yo dije, yo no puedo mandar al psicólogo a mi hijo, primero tengo que ir yo. Entonces hice 4 sesiones de terapia
con una especialista en infancia que tiene como pacientes a niños, pero fui yo. Porque yo tenía que aprender algo, yo tenía que hacer algo que no había hecho, yo tenía que mirar algo que no había Qué visto, yo gran tenía que escuchar humildad. algo que no había escuchado, tenía que yo cambiar. Yo no le puedo pedir a mi hijo de 5 años que cambie si no, y si no, no agoté todas las posibilidades yo. Entonces, desde ese lugar, mi hijo tiene 5 años, eh, pero bueno, hay padres de chicos de 11 años que me llaman, 11 años. En un periodo, está bien, hay futbolistas de 18 años jugando en el Barcelona y en la selección, pero con 11 años tiene que jugar ese niño. No, no, porque le falta confianza. En un momento me llama un padre y me dice, no, no, porque hoy no quiso ir a entrenar. Y le digo, no, necesito que hables con él. ¿Para decirle qué? ¿Para decirle qué? Lo que te ofrezco es que conversemos qué te pasa a vos cuando tu hijo no quiere entrenar. ¿Qué es lo que podés hacer vos para acompañarlo? A hacerle preguntas, a escucharlo. ¿Por qué es que no querrá entrenar? ¿Qué es lo que le pasa en el entrenamiento que no quiere Mm. ir? Pero es acompañarlo. A un niño hay que acompañarlo a que juegue, a que juegue. Y quizás sí, incentivarlo, motivarlo, que él se sienta, si yo como padre quiero que mi hijo esté ligado al deporte, bueno, es lo que yo tengo que trabajar como padre, si lo que quiero es que mi hijo vaya, haga deporte. Mi caso, yo siempre dije lo mismo, no es negociable el deporte. Puede elegir qué deporte quiere hacer, pero es parte de la educación. Es como decir, ay, bueno, mi hijo no quiere ir al colegio, entonces no va al colegio. No, tampoco están así, No, no. Claro. tampoco están así. Es ese día que no quería ir el chico, pero bueno, y si no quiere ir nunca más al deporte, y bueno, que haga alguna actividad lúdica o artística o algo que lo lleve a aprender las cosas que a mí me enseñó el deporte, puede hacerlo en Súper de otro acuerdo, lugar. súper de acuerdo. Pero tiene que ver con eso, con que Mm. un niño previo, te diría, no lo marco en los 18 años, porque ya a los 16 15 depende del deporte. Porque, por ejemplo, en la gimnasia artística, las niñas de 12 años ya son olímpicas. Entonces ahí ya yo no me animo ni siquiera a entrar en ese terreno psicológico. ¿Cómo se hace para que una niña de 12 años, 11 años, 10 años tenga la disciplina que tiene que tener un deporte olímpico? Pero como no entro ahí, yo te diría, en los deportes, en la mayoría de los deportes, se juega hasta los 13 14 años, se juega. Ujú. Maxi, sabes que, bueno, yo soy mamá de 4 mujeres, hoy entre 14 y 22 años, Ujú. y siempre la idea que tuvimos como familia con su papá fue justamente esto, ¿no? El deporte como un espacio no solamente recreativo, sino también un espacio donde interactuar con otros, donde trabajar, por ejemplo, la frustración. Me parece que ahí hay un montón de espacios que se pueden trabajar, la frustración, donde se puede establecer el tema de la disciplina, los límites, los hábitos, ¿no? Los El punto vínculos. es, exacto, y como son 4, es transitado por diferentes deportes Ujú. y una de ellas especialmente era muy buena en el fútbol, ¿no? Y en aquella época, hace 10 años atrás, el fútbol en Argentina, el fútbol femenino no estaba desarrollado como quizás hoy lo está. Y tuvimos la suerte de cuando nos mudamos aquí, empezó ella en una liga y claro, el punto era la competencia, ¿no? Entonces las empezamos a enviar a ligas recreativas, pero claro, ya su estándar, según lo que ellos entendían, había sobrepasado, ¿no? Entonces nos decían, pero es que esta chica ya esto le queda chico, ¿no? Mm. Es decir, el espacio donde ella podía disfrutar del juego, de sus compañeras, del aire libre, del parque, era algo que ellos decidieron que ella estaba para otra cosa, ¿no? Y uno como papá a veces en la inexperiencia va escuchando y va a decir, bueno, quizá y la pusimos en una liga competitiva. Fue lo peor que pudimos hacer, porque ahí Mira, perdió, ¿sí? Ahí perdió esta, ¿no? Esto que la conectaba con su ser, que tenía que ver con divertirse, con pasarlo bien. Mm. Entonces empezó a no rendir esto, ¿no? Si no estoy siendo, porque eso vos también lo marcas, Maxi, me encanta, no somos, estamos siendo todo el tiempo, sí, ¿no? Entonces, sí. en este reflejo que yo pude ir observando de mi hija, donde fui viendo,
entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido, que ella perdía esa chispa porque no estaba siendo quien era, ¿no? Por la rigidez del mismo sistema, hasta que llegó un momento que me dijo, mamá, te tengo que decir algo. Digo, ¿qué? Me dice, no quiero jugar más, ¿no? No te voy a poder comprar el Ferrari, mamá. Claro. Y yo le dije, ¿sabes qué le dije? Le digo, bueno, digo, ¿eso te hace feliz? Sí. Y yo le dije, está bien, o sea, lo respeto porque yo ya estaba viendo en eso y eran las preguntas que yo le hacía, ¿estás siendo feliz con esto que estás haciendo? ¿No? Es decir, ¿querés que sigamos haciendo este esfuerzo? Porque era como, no se reflejaba, ¿no? El hacer con el... ¿Y sabes lo que me dijo al final, Maxi, de esa conversación? Me saqué una mochila de encima, ¿no? Es Mm. decir, Oh, chi- la presión que ellos sienten también y que los papás a veces no lo vemos, ¿no? Y en mi caso fue porque de verdad que a veces uno en el día a día, en la ocupación, en sus propias preocupaciones, nos perdemos de escuchar a nuestros propios hijos y Y de porque estamos conectar. entrenados también. Nosotros ¿Sí? tenemos el privilegio de estar entrenados en esto que tiene que ver con el amor, con la compasión, con el apapache al otro. Ay, yo Pero se escuchaba nos ayer va, Susan, se nos va, sí, se nos va. Sí, se nos va la onda a no veces. somos perfectas, no somos perfectas. Estamos cerca de la perfección, pero no lo somos. Sí, sí, No. sí. Yo Entonces esto, escuchaba Maxi, esta morosidad, perdona, Romy, esta morosidad que traemos hoy día los coaches y escuchar a dos hombres en este panel de Maxi con su amigo, donde ellos se amalgaman súper bien en la conversación y cómo son capaces, porque eso es algo que a mí me impactó y lo conecto con esto que tú dices de tenemos esos sensores prendidos, estamos alerta, aun cuando a veces no somos tan eficientes, pero escuchar desde la amorosidad, desde el bienestar, desde la compasión, desde la inclusión a dos hombres que son deportistas, que son coaches, que uno es bailarín, que el otro es abogado. Y unir todo esto y yo percibir cómo ellos hablan desde el amor a mí me explotó la cabeza, porque habría esperado, dentro de mis propios juicios, escuchar a dos cromañones hablando de fútbol, del gol, del campeonato. Y terminé escuchando a dos seres amorosos, conectados, que se abrazan, que se besan, que se bromean y que son seres humanos absolutamente vulnerables que se ponen ahí al servicio y Creo escuchar a que, Maxi hablar desde su emoción al Bocha, yo decía, no, yo no sé si a quién voy a amar más, si al Bocha o al Maxi por no, no, esto. no, no. Bueno, creo que éramos tres en ese momento, no dos. sí, eran tres. Dos Tres éramos Santi hombres y yo, que hablando somos. de amor, Claro, exactamente. De hecho, la reflexión final del Bocha fue que nos va a salvar el amor. tal cual, La, tal la cual. reflexión de nuestro invitado, le voy a dar contexto para que la gente vaya y busque. Qué buena pregunta. El streaming que tenemos con Santi Zaraco, a quien amo. Eh, y desde ese amor que conversamos se sumó el Carlos Andrés, el Bocha Uriet, que es un ser amable. En su esencia es amable, tiene De una una humildad, poesía, tiene un una poeta. humildad y una poesía, es un ser hermoso. Cuando le preguntamos qué se lleva de esta conversación, de este podcast que hicimos, de streaming, de este programa, y él dijo que nos va a salvar el amor, que nos va a salvar el amor. En un canal de deporte, en un programa supuestamente deportivo y en un ser ligado al deporte por excelencia, como un relator desde hace 35 a 40 años, como es el Bocha, quien relató campeón del mundo en la cadena 3. Y bueno, y no entramos en ningún momento en el fútbol, entramos en el amor. Y bueno, y sí, nos va a salvar el amor, nos va a salvar el Fue amor. hermoso, fue hermoso. Invito a todos los que escuchan Metamorfosis del Coaching que busquen a Maxi Cabane en Qué buena pregunta se llama tu streaming. Qué buena pregunta. El canal es Qué buena 351 pregunta. Deportes. Y se llama Qué buena pregunta el streaming que hacemos con Santi, que hacíamos hasta hace 2 meses, que lo hemos discontinuado, pero vamos a volver a hacerlo seguro porque hay mucha Sigan, gente que le sigan, gustaba. son tremendo aporte. Y me encanta, me llevo hoy día esta conversación
de tres seres aquí poniéndonos en la conversación simple, en una conversación humana, desprovista de títulos y de chapitas, ¿no? Te voy a contar el final del cuento de Toto, que ya no llora más. Dale. ¿Y qué Hace pasó un ahí? mes, Dale. hace un mes y una par de semanas que ya no llora más. Mi trabajo fue soltarlo, Mm. porque yo me separé hace un año y medio, más o menos, en marzo del año pasado, eh, y, y tenemos muy buena relación con Vicky, la madre, y desde el primer día que nos separamos, Toto estaba un día con cada uno. Es un día y un día, un día, porque no podemos pasar un día sin Toto. Entonces es un día y un día. Pero el día que está conmigo, yo le cuento cómo está y le mando fotos y todo. Y cuando está con ella, yo le mando fotos, porque no me puedo, necesito el contacto con él, necesito saber cómo están. Y lo que observé en esto, mirarme, que yo no estaba haciendo, era justamente soltarlo un poco. Él lo dejaba en el colegio y él no se quería separar de mí porque necesitaba esa Bonding. conexión que tenemos nosotros, porque nada, yo soy un payasito para él y están todos los niños jugando y yo metido al medio. Entonces, ¿qué hice? Empecé a mirarme y digo, si yo no le doy espacio, obviamente que le va a costar separarse. Por más que me Mm. dolió en el alma, cuando estaba con la madre yo no le pedía fotos, no le pedía, me costaba, pero ese fue mi transformación, ese fue mi cambio. Creer o reventar, de un día para el otro dejó de llorar. Empezó a aprender a vivir sin mí porque yo pensé aprender a vivir sin él, A dejarle el espacio, qué lindo es eso. Me encanta. a dejar el espacio para que Vos él sabés, Maxi, que sea ahí libre. traías en tu libro, en El Aprendiz, ¿sí? Habla también del desarrollo de la escucha en esta creación de vínculos, ¿no? Y cómo vos supiste escuchar, porque cuando nosotros los coaches hablamos de escucha, no es solamente escuchar la emisión de sonidos, lo que el otro está diciendo con palabras, ¿no? Es poder entender lo que hoy le pasa a tu hijo, que en realidad era algo que vos tenías que trabajar y que los coaches lo hacemos todo el tiempo con el cliente, ¿no? Cuando trae esto de mi relación con mi jefe, mi relación con mi pareja, mi relación con mi equipo, y en realidad la pregunta es cómo te estás vinculando, ¿no? ¿Cómo estás haciendo esa relación? Y cómo los coaches, cómo lo has trabajado en este tu libro, ¿no? Que traes muchas preguntas. ¿Cómo ha sido también ese desarrollo, Maxi, ahí? Bueno, Para tu vida, para tu profesión. ese libro lo presenté en diciembre de 2020, en plena pandemia. ¿Tienes ahí Yo el libro? Muéstralo. en la pandemia, no sé que está agotado, pero yo tenía un ejemplar por acá, acá está, aprendiz. Son, mira, yo te escuchaba decir 77 37. preguntas, terminaron siendo 72. Ah, ¿Por qué mira, terminaron siendo? Eran 77, eran 77, acá están, mira. Este es el índice, son todas preguntas. buenísimo. Lo vamos a buscar. No, se los mando. No, Dale. está agotado en papel. Mira Muéstrame qué la foto facha, de mira atrás. qué facha, qué facha. Mi, Ahí está es el el coach. gobernador de Córdoba, el gobernador de Córdoba. Qué Eh, pintaza, qué pintaza. eran 77 y cuando me lo mandan, ya listo como para decir, bueno, te mandan el último, para decir, bueno, de acá salen todos los ejemplares, le eliminé 5, le taché 5 preguntas porque no me hacía sentido lo que había escrito yo de esas, o sea, ya no era el mismo yo. Dije, no, esta no. Si ahora me pongo a ver lo que escribí, te puedo asegurar que son más de No, 5 las las que vaya a no tachar acuerdo. todas, porque hay No Claro. quiero, no evoluciones. acuerdo con lo que dije en ese. Pero bueno, el libro fue la conclusión de mi formación como coach, mi transformación como coach y todos los aprendizajes que fui teniendo a medida que me iba haciendo preguntas y que me iba transformando en mis propias respuestas y que las navegaba. Dije, che, yo esta pregunta la quiero compartir y quiero compartir mi reflexión y terminar en una pregunta que te lleva a la acción. Ese es un poco el libro. A todos los que están escuchando, que les escriban a ustedes y les mandamos el PDF, el libro de forma gratuita para que lo puedan leer y Qué puedan generoso, transitar Maxi. ese. Yo quiero leerlo, así que mándanos el Sí, PDF. se los mando y a todos los que lo quieran comenten y se los mandamos, se los mandamos.
¿Está bien? Lindo regalo, nos vamos con regalo hoy día, Romy. Obvio, obvio. Maxi, y en estos regalos que nos has traído el día de hoy, eh, no quiero despedirme sin hacerte esta pregunta que lo trabajabas con el entrenador de las leonas, ¿no? Esto Mm. de el Cachito. entrenador humano. Si tuvieras que hablarles después de la experiencia que nosotros hemos tenido, lo que yo te conté con mi hija, tu experiencia también, ¿cuál es el mensaje que le dejarías, por ejemplo, a quienes están en este rol tan importante, ¿no? Que trabajan con jóvenes, con niños incluso, en esto de entrenar de manera humana? ¿Cómo lo podrías traer ahí para dejar, no Creo sé, que es no sé si es un creo mensaje que, o tu creo que es un mix experiencia, de ¿no? todo lo que venimos conversando. Creo que es un mix de todo lo que venimos conversando, porque tiene que ver primero con autoconocerme e invitar al deportista a que se autoconozca. O sea, si le estoy hablando a un entrenador o a un padre, es darle la posibilidad y los momentos de reflexión que invitan al autoconocimiento, al hacernos preguntas. Luego al declararme aprendiz, que es un poco esto de encarnar la mentalidad de coaching. Encarnar Ujú. la mentalidad de coaching es, a ver si se Being ve a ahí, coach, mi tatuaje aprendiz. aprendiz. Ujú. Ese fue mi primer tatuaje que me hice en octubre del 2018, antes del libro, y de hecho el libro, fíjate que es una mano. Es tu En un mano. principio me Sí. saqué un par de fotos para que esta sea la portada del libro, pero no quedaba bien ahí, entonces lo hicieron más grande. Había que Pero creo depilar que tiene... ahí. Sí, sí, no, más vale. Pero el encarna la mentalidad de coaching es declararte aprendiz en todos tus espacios de vida. No tenés que saber todo, que esto también para mí fue un cambio muy grande, porque cuando yo era abogado, sigo siendo abogado, sigo teniendo matrícula, pero por más que no ejerzo, yo aprendí que el abogado estaba Dios, los abogados y el resto de la humanidad, básicamente. ¿Viste? Eso es lo que yo entendía de que el abogado tenía que saber todo. No sé si ninguna de ustedes es abogada. No, No, mi hijo. Bueno, qué raro, porque siempre nada. Bueno, pero a mí me pasaba, me decían, pero ¿cómo no lo vas a saber vos, que no sos abogado? Bueno, pará, que tengo que saber todo. Porque soy abogado, tengo que saber todo, tengo que saber todo. Porque ese es el rol y lo que creemos que el abogado bueno es el que sabe todo, el que tiene todas las respuestas. Mm. Lo pesado que es eso, lo pesado que es. Y por eso cuando yo hago mi transformación en coaching, hice esto, mira. Te sacaste la mochila que se sacó Qué la hija de la hermoso que Romy. es no tener que saber nada. No tengo que saber nada, no tengo que saber nada. Sé un montón de cosas, pero de todas esas también las cuestiono, porque ahí está mi aprendizaje, ahí está mi crecimiento. Entonces, ¿cómo transformo esto en encarnar la mentalidad de coaching y declararme aprendiz? Es esto, es que no sé qué es lo mejor para mi hijo, no sé si está bien que mi hijo entrene, si está bien que mi hijo sea el campeón del mundo, si está bien que no lo sé, pero te acompaño desde el amor, te acompaño. Mm. Y como entrenador tampoco tengo todas las respuestas. Tengo un montón de cosas que me sirvieron con un montón de entrenados y con un montón de deportistas, pero no sé si a Romy le sirve. Entonces me tengo que cuestionar y tengo que entrar en relación con la Romy. Para yo sacar el máximo potencial de la Romy, tengo que conocerla a la Romy y ella se tiene que conocer y yo la tengo que acompañar a Romy distinto de lo que la acompañé a Susan. No, no, pero a Susan yo la saqué campeona olímpica. Entonces, ¿qué hago? Lo que hice con Susan, pa, se lo pongo a Romy. Copy No, paste. no Mm. funciona. no, no funciona así. No funciona así. Entonces, el desafío más grande, y por eso tenemos tantos entrenadores y coaches que se están formando con nosotros en Arde, voy a hacer publicidad, Dale. ardecoaching.com, Cachito Vigil, José Estrada, Nico Rodríguez Álvarez y yo, cuatro loquitos que quisimos darle a entrenadores, deportistas o deportistas y coaches, de qué manera nosotros como coaches podemos acompañar mejor a un deportista. Una metodología, nuestros aprendizajes, todo lo pusimos en una formación, una especialización de 4 meses en la cual yo te cuento cómo hago yo con los deportes, cómo hago yo, y lo más rico de todo es que cómo hago yo, cómo hace José, cómo hace Nico, cómo hace Cachito, para acompañar al deportista a sacar su máximo rendimiento o Hay un para tremendo encontrar mix en el ahí. deportista, Claro. sí, no sabes lo que, y lo que estoy aprendiendo yo,
todos los días. Increíble, claro, porque lo que estamos aprendiendo los cuatro, porque en el desafío, hace un año que venimos armando esta especialización que empezó recién ahora en agosto de este año, 2025 para los que lo están viendo en el 2028, que lo están escuchando en 2028, hoy es Ojalá en el 2025. 2000. Si estás en el 2030. Claro, si estás en el Mira, es que 2030, ya estamos esta preparándonos para especialización en eso. coaching deportivo tiene 5 años de vida. Hace 5 años que entrenamos y especializamos a coaches y entrenadores a cuál es nuestra metodología, nuestra mejor manera después de, si sumamos los años, imagínense si sumamos los años de experiencia, mío, de Nico, de José Estrada y de Cachito, más de 100 años de experiencia. Hermoso. Yo no sé Maravilloso. si es el algoritmo o qué pasa. Vos sabés que yo hace unos días atrás me estuve cuestionando mucho, Maxi, y no creo en las casualidades, creo, como dice un amigo mío, Carlos Orozco, en las diosidades. Ujú. Vos sabés que, de hecho, lo trabajé hasta en terapia, ¿no? Y se los traigo y se los comparto. Una gran desilusión, ¿no? De todo lo que iba observando en el mundo, ¿no? Este mundo por ahí cada vez más violento, con un discurso cada vez más agresivo, con tanta polaridad, ¿no? Y no solamente en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, es decir, es como que veía y lo planteaba, ¿no? Y lo conversaba con mi psicóloga y bueno, lo estuvimos conversando, ¿no? Y creo que después de esa conversación fueron apareciendo otras conversaciones y fue apareciendo, Maxi, esta oportunidad de empezar a armar esta guía que hoy hemos conversado y el algoritmo empezó a cambiar, ¿no? Y eso es lo lindo que nos trae también la inteligencia artificial. Cuando te empecé a escuchar a vos, empecé a escuchar a otros y hay un mensaje, ¿no? De tanta posibilidad. Esto conectar desde el amor, conectar desde los vínculos, que parece hasta una utopía, ¿no? Decimos en un mundo pero digo, ay, ¿no? Es como que hoy, al terminar esta Todavía conversación, quedamos, ¿sí? sí. Entonces digo, qué bueno que alguien a lo mejor en el 2030, en el 2040, nos esté escuchando y ojalá algún día seamos virales nosotros, ¿no? Los que traemos este otro lenguaje y esta otra manera de decir. Y digo, gracias, Maxi. No tengo más que palabras de agradecimiento a vos, a mi amiga Susan, por haber cambiado el algoritmo en estos últimos días. Si no hubiese sido por ustedes, me hubiese quedado como enganchada, porque uno a veces queda enganchado, ¿no? En la no posibilidad, en el victimismo, y poder traer Mm. en palabras, ¿no? Todo esto bonito que hemos trabajado. Así que tenés un hermoso algoritmo ahí atrás, Maxi, para los que dicen que los Estaba coaches viendo, estaba salimos viendo de justamente cualquier, eso que debajo de traía. las piedras, como decía mi amiga Ah. Susan, ¿no? Ahí está todo lo que nosotros todo el tiempo desde la curiosidad y la responsabilidad de nuestra profesión trabajamos. Totalmente, totalmente. Hermoso. Para graficar esto que traía Romy, también te agradezco porque obviamente desde que ustedes se contactaron conmigo hace 2 o 3 semanas atrás, también cambió mi algoritmo. Ahora Sí, al decir algoritmo es tecnológico y está bien en esta nueva era, está bárbaro, pero es nuestro R igual a R sí, de Laura. Si cambiamos nuestras relaciones, si mejoramos nuestras relaciones, van a cambiar nuestros resultados. Si cambiamos nuestras conversaciones, van a cambiar nuestros resultados. Si cambiamos lo que leemos, nuestras relaciones, yo cuando digo las relaciones, está, somos promedio de las 5 personas con las que más tiempo bien. pasamos. Dice, ay, ¿quién fue el que no importa, está por ahí? Y bueno, con el tiempo que pasamos con estos autores también nos cambia. El tiempo que pasamos escuchando podcasts diferentes también nos cambia los algoritmos. Creo que la alegoría de lo distinto, creo que es la de Byung-Chul Han, es un libro hermoso. Byung-Chul Han, el Ese no lo leí. filósofo surcoreano, habla de esto. Por eso estaba viendo si lo veía ahí, es un libro chiquito, porque chiquito porque hay que leerlo, a Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano eh, exquisito, por donde lo miren, es exquisito, es contemporáneo nuestro, vive sacando libros. El último es eh, la, esta, Vida Contemplativa. Byung-Chul Han. Hermoso. Lo vamos Ujú. a... Elogio a la inactividad. Wow. No, Me no, tiene encanta, libros ya me increíbles. encantó. No, 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 no Vamos a sabes lo que sacar es. fotos a eso. Chiquito, ¿eh? Chiquito, ¿eh? Mira lo que Pero es. profundo. Nada. Profundísimo, tenés que leer una página cada 3 horas. Bueno, él tiene uno
que habla de eso. De hecho, hay un reel que subo yo en Instagram cuando lo leí al libro, que habla de justamente la alegoría de lo distinto, algo así de lo distinto, que es busquemos algo distinto, salgamos de las mismas conversaciones, porque El scrolleamos rumiar, en redes y nos muestra lo mismo. Es que scrolleamos en redes y nos va a mostrar cosas para decirnos que tenemos razón en nuestro pensamiento. sí, Lo que nos muestra Instagram, Facebook y TikTok es lo que queremos ver. Está hecho para eso. De hecho, Entonces, para eso. empecemos a mirar algo distinto que nos muestre que no tenemos razón, porque vamos a empezar a crecer, vamos a empezar a cambiar y vamos a empezar a lograr algo distinto. qué lindo, Y Max. fíjate que quiero agregar ahí un brochecito de decir, así como scrolleamos en los computadores, en nuestros celulares, hagamos el scrolleo con la gente con la que nos hacemos rodear también. Scrollea en WhatsApp, fíjate con quién conversaste las últimas veces y fíjate el estado de ánimo de esas personas porque somos el promedio. Fíjate las conversaciones de esas personas, somos el promedio. Fíjate la economía de esas personas porque somos el promedio, somos el promedio. Entonces, queremos cambiar algo en nuestra vida, cambiemos nuestras relaciones, cambiemos nuestras Tal conversaciones, cual, cambiemos nuestra tal lectura. cual. Me encanta que trajeras a la Laura aquí a la conversación. Una buena maestra para mí. Me voy tan re contenta, como decimos los chilenos, y enfiestada porque esta semana coincide con la celebración de independencia, las fiestas patrias en Chile, Mira, así que les mando un pañuelo y bueno, un pie de cueca a los feliz dos Día de en los Padres. agradecimiento. Ha sido una conversación exquisita, muy de sillón, muy encantadora, muy fluida. Gracias infinitas, Maxi, por ponerte al servicio y gracias a mi Romy, que está ahí como una fiel compañera en este proyecto tan amateur, ¿no? Y tan Sigan, entregado. sigan que 2030 tenemos que tener 10 temporadas. Sí, obvio. Maxi, antes de hacer el cierre que me toca a mí, sé que te A ver, gustan mucho las frases. Te escuché. eh, ¿Hay sí, alguna frase con la que quieras cerrar, más allá de todo lo que nos has traído? se lo vamos a La dejar poética, la se poética. lo, no, se lo vamos a dejar al algoritmo. Vamos a A hacer ver, esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar mi libro, ustedes díganme dale, basta. basta. Voy a leer esa. Dale. Lo que es importante rara vez es urgente. Y lo que es urgente rara vez es importante. Eisenhower. Lo que es importante rara vez es urgente. Lo que es urgente rara vez es importante. ¿Estás en lo urgente o en lo importante? No Hoy sé, se estamos los en lo dejo. importante, nosotros aquí. Eso, Sin duda, sí, sin duda. es, es así. Me Así es llevo que corazones, corazones, otra, corazones, corazones. Ahí otra va. diosidad. Entonces, si les parece, voy a cerrar, como siempre. Y hoy en Metamorfosis del Coaching, temporada 5, junto a Maxi Cabane, exploramos el poder del coaching deportivo como un camino para integrar comunicación, emociones y resultados extraordinarios. Y me animo a decir mucho amor y vínculos. Nos llevamos Ujú. aprendizajes sobre la diferencia entre el ser un coach, el ser un entrenador, y la importancia de acompañar a deportistas, a equipos, incluso a nuestros propios hijos desde la escucha y las competencias de ICF, el valor también de sostener conversaciones que transforman tanto dentro como fuera de la cancha. También conocimos el corazón del podcast del aprendiz del deporte, donde la vida y el deporte se retroalimentan en un ciclo de aprendizaje y de su libro de aprendiz con 72 preguntas poderosas que nos invitan a detenernos, reflexionar y elegirnos como nuevas posibilidades. Queremos agradecerte, Maxi, por abrirnos este espacio de reflexión y a todos ustedes, nuestra querida comunidad, por acompañarnos en cada episodio. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, dejarnos tus comentarios y compartir qué aprendizaje te llevas de esta conversación. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al podcast para no perderte ningún episodio de esta, la 5ª temporada de Metamorfosis del Coaching, porque juntos seguimos explorando, creciendo y transformándonos. Hasta la próxima.